En los años 60, una sombra cayó sobre el norte de California. Una sombra que se extendería a lo largo de décadas, convirtiéndose en uno de los misterios criminales más inquietantes de la historia moderna. El Zodiaco, un asesino en serie que jugaba al gato y al ratón con la policía, dejando pistas crípticas y burlonas permaneciendo envuelto en misterio hasta el día de hoy. Exploraremos los enigmáticos crímenes del Zodiaco, las investigaciones frenéticas para atraparlo y las teorías que aún circulan en un intento por desentrañar su verdadera identidad. Acompáñenme mientras nos adentramos al oscuro mundo del asesino que ha desafiado la justicia durante más de medio siglo. A finales de los años 60 en Estados Unidos se encontraba una encrucijada de agitación social y política. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo. Los movimientos de derechos civiles cobraban fuerza y el asesinato de figuras prominentes como Martin Luther King Jr. y Robert Kennedy enviaban ondas de choque a través de la nación. El primer ataque conocido del Zodiaco ocurrió el 20 de diciembre de 1964, cuando dos adolescentes, Betty Lou Jensen y David Faraday, fueron brutalmente asesinados en un lugar conocido como Lake Herman Road, cerca de Venice, California. El Zodiaco no solo se destacó por la brutalidad de sus crímenes, sino por su audacia al comunicarse directamente con la policía y la prensa. Enviaba cartas a los periódicos locales, algunos conteniendo criptogramas que afirmaban incluir su identidad. Su firma, un círculo cruzado por una línea horizontal y vertical, se convertirían en un símbolo icónico del terror. A medida que la lista de víctimas crecía, también lo hacía la paranoia y el miedo que, con razón, envolvía a California. El Zodiaco afirmaba tener el control del tablero de juego, desafiando abiertamente a las autoridades con pistas y burlas que parecían imposibles de descifrar. Tras el asesinato inicial en Lake Herman Road, el Zodiaco no tardó en reclamar su siguiente par de víctimas. El 4 de julio del 69, Michael Menu y Darlene Ferrin fueron atacados en el estacionamiento de Blue Rock Springs Park, en Vallejo, a pocos kilómetros de la primera escena del crimen. Menu sobrevivió a pesar de las múltiples heridas de bala, pero Ferrin no tuvo tanta suerte. Horas después del ataque, la policía de Vallejo recibió una llamada anónima. El hombre al otro lado de la línea confesó ser el autor de ambos ataques, proporcionando detalles que solo el asesino podría conocer. Esta fue la primera vez que el Zodiaco se comunicaba directamente con las autoridades, estableciendo un patrón que mantendría durante años. El 27 de septiembre de 1969, el Zodiaco volvió a golpear, esta vez en un escenario que fue el lago Bayresa, en Napa County. Brian Harler y Cecilia Shepard fueron brutalmente apuñalados mientras disfrutaban de un picnic. Shepard murió como resultado de sus heridas, mientras que Harler sobrevivió y pudo describir el terrorífico encuentro. Vestido con una capucha negra bordada con el símbolo que se había convertido en su marca, les ató antes de atacar. El 1 de agosto del 69, 3 periódicos de San Francisco recibieron cartas casi idénticas en las que admitían los asesinatos de Jensen y Faraday, Ferrin y Menu. Adjunto a estas cartas también estaban unos criptogramas de 408 símbolos, el cual fue prácticamente descifrado por un profesor de secundaria y su esposa, revelando un mensaje siniestro, pero no su nombre. El juego del Zodiaco se intensificaba con cada carta, desafiaba a la policía y al público, reclamando más vidas y sembrando el pánico. En una de sus cartas más escalofriantes, amenazó con a los niños en un autobús escolar. Solo piensen en que podré apuntar a los niños en el bus, escribió, ilustrando no solo su crueldad, sino también su deseo por infundir miedo y pánico a gran escala. El 11 de octubre del 69, el Zodiaco cometió uno de los crímenes más audaces y desconcertantes en el corazón de San Francisco. Paul Stine, un joven taxista, fue asesinado brutalmente de un disparo en la cabeza a quemarropa, mientras su taxi estaba detenido en el distrito depresivo Heights. Este asesinato marcó un cambio perturbador en el patrón del Zodiaco. A diferencia de sus ataques anteriores, que generalmente ocurrían en zonas más aisladas, este crimen fue perpetrado en un área urbana densamente poblada. Además, Stine fue la única víctima esa noche, lo que añadió más un misterio al motivo y a la selección de sus objetivos. Poco después del asesinato, el Zodiaco envió una carta a un periódico local que incluía un trozo de la camiseta manchada de sangre de Stine, como prueba que marcaba su responsabilidad. En la misma carta se jactaba del crimen y se burlaba de la policía por no haberlo capturado a tiempo, a pesar de haber estado cerca del lugar del crimen. El asesinato de Stine no solo evidenció la audacia del Zodiaco, sino que también demostró la habilidad para manipular los medios de investigación policial. Este evento provocó un enorme esfuerzo de las fuerzas del orden para capturar al asesino,
que ahora más que nunca parecía estar siempre un paso adelante. La Casa del Zodiaco se convirtió en una de las operaciones más grandes y frustrantes en la historia de la aplicación de la ley en California. Equipos de investigadores de diferentes condados junto con el FBI trabajaron incansablemente para rastrear al esquivo asesino, utilizando todas las herramientas y técnicas disponibles de esa época. La policía analizó las cartas del Zodiaco en búsqueda de huellas dactilares, trazas de ADN y cualquier pista forense que pudiera conectar al asesino con los crímenes. Aunque se encontraron huellas en algunas de las cartas, nunca se logró hacer una correspondencia definitiva con ninguno de los sospechosos. Los criptogramas enviados por el Zodiaco también fueron objeto de intensos escrutinios. Criptoanalistas, tanto como amateurs y profesionales, intentaron descifrar los mensajes codificados, creyendo que cada criptograma resuelto acercaría a la policía a un paso más hacia la identificación del asesino. A pesar de estos esfuerzos, una fracción de los mensajes fue descifrada solamente, y los criptogramas más complejos continúan siendo un misterio hasta el día de hoy. La investigación se vio plagada de desafíos, falsas pistas, hasta la falta de tecnología avanzada de análisis forense que tenemos hoy. Las múltiples jurisdicciones involucradas a menudo resultaban en conflictos y descoordinación, complicando aún más los esfuerzos por atrapar al Zodiaco. El caso también tuvo un profundo impacto en la comunidad. Los ciudadanos de San Francisco y las áreas circundantes vivían con miedo, alterando sus rutinas diarias y evitando lugares oscuros y solitarios que el Zodiaco había acechado. Las escuelas implementaron nuevas medidas de seguridad, especialmente después de las amenazas del Zodiaco de atacar el autobús escolar, aumentando la vigilancia y la presencia policial en las rutas escolares. A pesar de la exhaustiva cobertura mediática y el interés público, el Zodiaco nunca fue capturado. El caso permanece abierto en varios departamentos de policía, un sombrío recordatorio de la astucia y la crueldad de uno de los asesinos en serie más notorios de América. A lo largo de los años, múltiples sospechosos han sido señalados como el posible Zodiaco, cada uno con un conjunto de pruebas circunstanciales que parecerían incriminatorias en su momento. Sin embargo, ninguna acusación ha sido lo suficientemente sólida como para resolver definitivamente el caso. Uno de los sospechosos más notorios fue Arthur Lee Allen, un hombre cuyo perfil coincidía con varias descripciones del Zodiaco y quien fue objeto de varias investigaciones policiales. Allen fue señalado por conocidos que sugirieron su posible involucramiento debido a su interés en criptogramas y comportamientos sospechosos. Además de ser interrogado y allanado en múltiples ocasiones, las pruebas forenses, incluidas las de ADN y las huellas dactilares, no lograron conectarlo definitivamente con las cartas o los crímenes. Otros sospechosos incluyeron a Rick Marshall, quien trabajaba en un cine donde se exhibían películas de terror clásicas y criptografía; a Lawrence King, quien fue vinculado a la zona de varios ataques y tenía un historial de problemas neurológicos que afectaban su comportamiento. Y a pesar de las coincidencias y teorías, ninguno pudo ser definitivamente vinculado al Zodiaco. La variedad de las teorías sobre la identidad del Zodiaco también exploró conexiones con crímenes famosos y figuras conocidas, aumentando el misterio de su verdadero alcance. Las teorías más recientes han incorporado análisis de datos y tecnología de perfilación criminal muy avanzada para revisar el caso, con esperanza de arrojar nueva luz sobre la identidad del asesino. Aunque estas técnicas han proporcionado nuevos ángulos y posibilidades en el caso del Zodiaco, aún este sigue siendo un enigma profundo y perturbador. El legado del Zodiaco no solo se manifiesta en el miedo y la fascinación que aún inspira, sino también cómo ha moldeado las técnicas de investigación criminal. Su habilidad para evadir la captura ha hecho que este caso sea estudiado en academias de policía y cursos de criminología en todo el mundo, sirviendo como un estudio de casos sobre límites de desafío de la investigación forense moderna. El Zodiaco no solo dejó una marca indeleble en las vidas de las víctimas y sus familias, sino también en la cultura popular, inspirando películas, libros e innumerables teorías en el Internet. Su capacidad para eludir la captura ha alimentado un legado de misterio y especulación que continúa capturando la imaginación de generaciones. Mientras continuamos buscando las respuestas, el caso del Zodiaco sirve como un recordatorio de la complejidad del comportamiento humano y los retos inherentes de la investigación criminal.